Bienvenidos a una nueva práctica. En el día de hoy vamos a resolver la potenciación de números reales. En la potenciación de números reales recordemos que incluye todos los números negativos, positivos, naturales, los números fraccionarios o números racionales, ¿no? Entonces, todo eso compone los números reales. Tenemos entonces la primera parte que dice el signo de la base. Dice, cuando se eleva un número positivo a cualquier potencia, el resultado es positivo. Cualquier número que sea elevado a una potencia positivo y que la base sea positivo, siempre va a dar positivo. Por ejemplo, tenemos acá 10 elevado al cuadrado, ¿no? El exponente me dice a mí cuántas veces yo debo multiplicar la base por sí misma, sería 2 veces, ¿no? 10 por 10. Y eso me da a 100. Repasando un poco la parte de la potenciación, tenemos que el número que va arriba se llama exponente, el número que está abajo se llama base y el resultado se llama potencia. Bien, entonces veamos el segundo ejemplo. 4 al cubo. 4 al cubo. Y eso sería 4 por 4 por 4 sería 64. 4 por 4 y 16 por 4 es 64. Otro ejemplo sería, anota por aquí, 2 a la cuarta. Vamos a copiar por aquí 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Sería entonces 4 me dice cuántas veces yo debo multiplicar la base. Sería 4 veces, ¿no? 2 por 2 por 2 y por 2. Eso me da una igualdad de 16. 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, ¿no? Y por último tenemos 5 a la cuarta. Vamos a anotar por aquí 5 elevado a la cuarta, ¿no? Sería 4 veces 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces eso me da una respuesta de 625. Entonces aquí estamos revisando o confirmando que cuando el signo de la base tiene que ver mucho y con el exponente también, ¿no? Si el exponente es positivo y la base es positivo, siempre la respuesta va a dar positivo, ¿no? Siempre la respuesta va a dar positivo si la base es positivo y el exponente es positivo. Bien, entonces, veamos si el exponente es un número par o impar. Pero eso tiene que ver también con la base, ¿no? Cuando la base es un número negativo, dice acá, cuando la base es un número negativo y el exponente es par, el resultado es positivo. O sea, aunque la base sea negativo, pero el exponente es par, siempre la respuesta va a dar positivo, si el exponente es par, ¿no? Veamos entonces ese caso. Tengo negativo 3, negativo, a botar por aquí negativo 3 a la cuarta, ¿no? Negativo 3 a la cuarta. Y el número 4, si estamos viendo ahí, es un número par, el exponente es par. Como el exponente es par, y aunque la base sea negativa, va a dar un número positivo. Bueno, por aquí sería 3, negativo 3 por negativo 3, por negativo 3, por negativo 3. Sería, entonces, como es par, el exponente par va a dar positivo porque podemos comprobar menos por menos es más por menos es menos y menos por menos más. O sea, va a dar positivo. Entonces 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3 es igual a 81. Eso da positivo. O sea, todo el exponente par, y aunque la base sea negativa, siempre va a dar positiva la respuesta. Va a dar positiva. Bien, entonces tenemos acá el segundo ejemplo. Negativo 4 al cuadrado. El exponente me dice cuántas veces debo multiplicar la base, sería 2 veces, ¿no? Y eso igual a dar positivo 16 porque el exponente es par. Negativo por negativo es positivo. Tenemos el siguiente ejemplo. Negativo 2. Negativo 2 elevado a la 8. Como el exponente es par, igual va a dar positivo. Eso nos da una respuesta de positivo 256.
Vamos a obviar esta parte porque el exponente 8 me va a decir cuántas veces yo debo multiplicar la base. Puedo anotar por acá también la izquierda, ¿verdad? Que sería negativo 2 por negativo 2 por negativo 2 por negativo 2 por negativo 2, que sería 1, 2, 3, 4, 5 por negativo 2 por negativo 2. ¿Cuánto llevo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltaría uno más por negativo 2, ¿no? Negativo 2. Bien, aquí entonces de esta respuesta me daría positivo 256 porque la regla me dice si yo tengo un exponente positivo, la respuesta me va a dar, o exponente par mejor dicho, la respuesta me va a dar positivo. Voy a borrar esto aquí, solamente para que viéramos de dónde salió ese 256. Y por último tengo negativo 5, negativo 5, negativo 5 elevado a la sexta. Y el número 6 también es un número par, ¿no? Y como es par, esta respuesta me va a dar a 15.625. 15.625. O sea, si yo tengo un exponente par, aunque la base sea negativa, la respuesta siempre va a dar positivo, ¿no? Ya corresponde por multiplicar correctamente todas las operaciones, pero hay que tener en cuenta, si yo tengo un exponente par, como en este caso el 2, 4, 8 y el 6, aunque la base sea negativa, la respuesta me va a dar positivo. Bien, entonces veamos el otro caso cuando la base es un número negativo y el exponente es impar. El resultado es negativo, o sea, en caso contrario, cuando tengo la base negativa y el exponente es impar, siempre va a dar negativo la respuesta. Por ejemplo, vamos a anotar por aquí. Por ejemplo, abro paréntesis aquí. Negativo 6 al cubo. Negativo 6 al cubo. Aquí tengo un exponente impar y como es impar, me va a dar negativo. Negativo porque la base es negativa y es impar, porque lo podemos comprobar. Negativo 6 por negativo 6 por negativo 6. Aquí sería menos por menos es más y más por menos es menos, ¿no? Y ahí estamos comprobando. O sea, todos los números con base negativa y cuando tiene un exponente impar, la respuesta siempre va a dar negativo. Entonces aquí sería 6 por 6 por 6 por 6, 216. El otro número, otro ejemplo es negativo 2 elevado a la 7, ¿no? El número 7 también es un número impar. Entonces eso va a dar negativo 128. Podemos multiplicar negativo 7 veces, ¿no? Negativo 2 7 veces y me va a dar negativo 128. El otro ejemplo que sería negativo 3, negativo 3 a la 5, elevado a la 5. Aquí tenemos el exponente impar también y va a dar negativo porque la base es negativa y el exponente impar. Podemos comprobar negativo 3 por negativo 3 por negativo 3 por negativo 3 por negativo 3. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Menos por menos es más por menos es menos por menos es más por menos es menos. Va a dar negativo. Entonces ahí corroboramos que todo el exponente impar y cuando la base es negativo siempre va a dar negativo. Y eso nos da una respuesta de negativo 243 de negativo 3 a la quinta. Entonces el último ejemplo sería, tengo acá negativo 4, negativo 4, vamos a poner que negativo 4 elevado a la 7. También tenemos un exponente impar, aunque la base es negativa y va a dar negativo porque el exponente tiene mucho que ver. El exponente impar y la respuesta entonces va a dar negativo, porque la base es negativa, ¿no? Ya lo hemos mencionado, sería entonces negativo. Vamos a corregir esto acá. Sería
negativo 16.384. Negativo, voy a poner aquí, negativo 16.384. Bien, entonces ahí estamos corroborando, comprobando de que cuando tengo un exponente impar y la base es negativa, siempre la respuesta va a dar negativa. Son algunos de los conceptos o definiciones que debemos saber cuando estamos resolviendo la operación, ¿no? Para ahorrar más tiempo, ahorrar más espacio. Porque si estoy viendo un exponente impar y la base es negativa, siempre va a dar negativa. Y si yo estoy viendo un exponente par y la base es negativa, va a dar positivo la respuesta. Y si yo tengo un número positivo elevado a cualquier número positivo, va a dar positivo. De esta manera hemos culminado con una práctica más, y para ver la próxima práctica es conveniente suscribirse y compartir el contenido. Hasta luego.